Bienvenidos a un nuevo tutorial sobre una de las lecciones en Minecraft Education que vamos a aprovechar que estamos en la semana del Día de la Paz para completar otra de las aventuras de Peace Builders, para ya tener las dos que ha sacado Minecraft Education de forma oficial hechas y completadas, para que valoréis si queréis usarlas en clase o no, y si las estáis usando que podáis resolverlas en caso de que os quedéis atascados en algún sitio. Como siempre, nos vamos a venir dentro de jugar, biblioteca de lecciones, kits temáticos, y aquí nos vamos a venir a la parte social emocional y ya completamos, por otro lado, que os lo dejo por arriba, el de ciudadanía activa, y vamos ahora con el de constructores de paz. Veis que los dos son iguales, están recomendados para un rango de edad un poquito más adulto porque tratan temas un poquito delicados. Vamos a crear el mundo y ver qué nos tiene preparada esta lección. Igual que en el otro mundo, aparecemos a la entrada de una especie de museo donde nos va a recibir Alfred Nobel, que tenemos la suerte de que ya está todo esto traducido al español y nos explica un poco el background de dónde viene el premio Nobel, y nos invita a visitar la exposición en la que vamos a encontrar a 4 premios Nobel alrededor de diferentes épocas y de los que vamos a poder aprender. Según vayamos completando las lecciones correctamente, se iluminarán esas luces que veis ahí al fondo para luego dejarnos pasar y continuar a una última parte en la que, bueno, podremos hacer más cosas, pero ya de forma más creativa y no siguiendo todas las instrucciones que nos dan. Vamos a empezar por aquí y luego lo vamos completando así, de esta manera. Vamos a darle al botón del personaje que queramos seleccionar. En este caso va a ser Jodie Williams, y nos cuenta que ella se dedica a ayudar a la gente a detectar campos de minas que hay por el mundo, en zonas en las que hubo guerras y no se han podido retirar estas minas, lo que en ocasiones causa que pues la gente que vive en los alrededores muera. Vamos a explorar la aldea hablando con los personajes que nos van a introducir un poquito más en el lore. No es necesario que hablemos con todos ellos, solo simplemente vamos a seguir caminando hasta llegar de nuevo a nuestra premio Nobel. Nos va a decir que la sigamos para poder ayudar a toda esta gente que se ha visto afectada por las minas que han quedado colocadas y no se retiraron al acabar la guerra. Ahora nos va a decir, tenemos 3 opciones: continuar, volver al museo o resetear la actividad. Le vamos a decir que de acuerdo, y si nos venimos por aquí podemos coger el traje y usar el detector para jugar aquí a detectar las minas. Esto lo vais a ver según pulse, es un buscaminas. Le he dado justo a una mina, ha coincidido, ¿vale? La lógica es ir resolviendo el panel sin que exploten. Si explotan, como me acaba de pasar, no pasa nada. Volvemos de nuevo y cogemos otra vez el traje para ir a golpear esta parte de tierra. Si lo hacemos bien, nos saca los cuadraditos y tenemos que continuar hasta completarlo. No os voy a mentir, a mí esto se me da fatal, así que no voy a concluir esta primera actividad, y lo que voy a hacer es volver con Jodie de vuelta al museo para continuar con el siguiente de los personajes. Veis que no pasa nada porque ya, bueno, hemos explorado a este primer premio Nobel, y vamos ahora en este otro lado a pulsar el botón y conocer a Carl, o como se pronuncia, no me lo tengáis en cuenta. Y este premio Nobel está más enfocado hacia el odio y la violencia que sufrió también en su país, en Alemania. Así que vamos a viajar y ayudarle a, pues, intentar evitar cualquier acto violento en su país. Nos toca seguirle. Parece que es la dinámica general de esta lección, ir siguiendo a nuestros premios Nobel por diferentes lugares, y nos va a comentar que después de la firma del Tratado de Versalles, pues algunas personas intentaban violarlo para conseguir generar otro enfrentamiento, otra guerra, y para evitarlo pues hay que conseguir pruebas. Para ello nos dicen que tenemos que ir a un club que está aquí a la vuelta en un sótano e intentar hablar con el informante que nos va a dar pista de lo que puede estar sucediendo. Así que bueno, antes de ir al club vamos a abrir el diario y nos dice que hay que preguntar esta frase a la gente, y si nos contestan de esta manera, responder de esta otra. Así que con esto en cuenta vamos a dar la vuelta por aquí
y bajar al club, que si no recuerdo mal está por aquí, y hablar con los diferentes personajes hasta que encontremos al que nos da la respuesta acertada. Veis que hay un montón y bueno, yo creo que este de aquí nos puede dar la respuesta correcta. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues si queremos preguntar o no. Lo que vamos a hacer es preguntar y nos da la respuesta correcta, el código que tenemos hecho con el informante, y así ya conseguimos saber que en la fábrica del otro lado del canal puede que haya armas y vamos a intentar de alguna manera comprobarlo. Así que bueno, ya con esta información podemos dar la vuelta y hablar con nuestro premio Nobel, que nos va a decir que crucemos el canal para conseguir las pruebas, porque simplemente con ese testimonio del informante no podemos hacer mucho. Lo bueno de este nivel es que nos van guiando. Lo malo es que, claro, van a un ritmo bastante lento, pero bueno, no pasa nada. Vamos evidentemente a cruzar de forma encubierta para que los guardias no nos detengan intentando cruzar. Y una vez aquí, pues vamos a intentar internarnos en esa fábrica en la que están guardados todos los secretos. El informante va a hacer una distracción que estamos viendo en pantalla. Y vamos a aprovechar la oportunidad para colarnos en la fábrica. Veis que esta actividad siempre es obligatorio que vayamos hablando con el personaje, o si no, no vamos a poder continuar. Así que eso tenedlo en cuenta, porque veis que si no, no se va desbloqueando el nivel. Ahora que ya estamos dentro de la fábrica, vamos a usar una cámara de fotos para fotografiar lo que está sucediendo. Una vez que lo hagamos y tengamos la foto, ya nos permite seguir y efectivamente comprobamos que tenemos las pruebas. Me pide la foto otra vez. Vamos a ver. Creo que ahora ya lo ha reconocido. Tenemos la foto hecha y nos dice que vamos a continuar buscando por todo la fábrica en la que nos hemos colado más pruebas. Y ahora, evidentemente, pues no le seguimos a él, sino que tenemos que venirnos por este lado para intentar subir. Si el guardia nos pilla, esto es lo que hay que tener cuidado, vamos a lo que sería la cárcel de la que Carl nos puede sacar y podemos volver a intentarlo con más cuidado para que no nos pillen. Al final, esta es la actividad que se puede ir completando y aquí hemos vuelto a la zona de la fábrica en la que podemos volver a intentar el nivel desde el principio. Tendríamos que ir siempre prestando atención a los guardias, fijarnos en cuáles son sus rutas de movimiento para evitarles y de alguna manera conseguir llegar hasta el final. Y así seguiría el nivel hasta el final. Si en algún momento nos cansamos, siempre vamos a poder regresar al museo y seguir con el siguiente premio Nobel. Para que no se alargue mucho el vídeo, vamos a hacerlo de esta manera y seguir con el tercero de los 4 Nobel que vamos a visitar en esta ocasión. Ahora nos encontramos con Jerry Jan van Haven-Golkehart. Lo he dicho muy rápido y seguramente mal, pero este señor realizó un trabajo muy innovador con Europa, ayudando a refugiados. Así que vamos a viajar a una zona en la que tenemos que ir ayudando a los diferentes refugiados. La actividad consiste en simplemente irlos encontrando. Veis que además están muy señalados si seguimos las varillas verdes y las imágenes. Algunos simplemente nos van a pedir que interactuemos con ellos, que hablemos, porque necesitan agua, necesitan medicina, necesitan comida. Y se supone que, bueno, que nosotros la llevamos con nosotros y simplemente se la damos. Y otros sí que nos van a pedir, pues, otras acciones más concretas. Por ejemplo, este personaje de aquí nos va a pedir que ayudemos a encontrar a un amigo que se ha quedado atrapado y para esto hay que seguir el camino verde
que veis que es de un color un pelín diferente por dentro de las ruinas. Y os lo enseño porque la verdad que la primera vez que lo jugamos sí que nos costó bastante encontrarlo. Así que simplemente seguimos ese caminito verde y ahora vamos a subir por aquí. Y si abrimos esta puerta encontramos a esa personita que estaba atrapada por la puerta. Y para continuar y llegar a la otra parte del escenario hay que saltar hasta esa zona naranja, marrón, bueno, ya depende de cómo la veáis cada uno. Así que haciendo un poquito de parkour podemos llegar hasta esta zona y seguir de nuevo el camino para salir por otro lado, que no es por donde hemos entrado, y ya podemos de nuevo seguir estas varillas verdes hasta los siguientes supervivientes que nos piden ayuda. Se me olvida uno por ahí atrás. Y después del último, simplemente cruzamos de vuelta todas estas ruinas y hablamos con nuestro premio Nobel para regresar al museo después de haberles ayudado a todos. Con esto podemos ya ir al cuarto premio Nobel, que es Desmond Tutu, que es una persona muy relevante en Sudáfrica y que hizo una labor muy grande para proteger los derechos fundamentales de todas las personas del país. Así que vamos a hablar con él y nos va a explicar pues un poco todo lo que sucedió. Tenemos un pequeño vídeo animación de estas que mejor no mover la cámara y estar estáticos mientras lo vemos. Lamentablemente aquí se les ha olvidado traducirlo también en la lección, como veis que también está pasando cada vez que intentamos volver al museo. Hay algunos textos que no se han traducido, pero bueno, es entendible más o menos. Y aquí lo que vamos a tener que hacer es ir hablando con el personaje y siguiéndole en diferentes escenarios. No lo voy a completar porque creo que este es muy bonito de que lo hagáis vosotros mismos, pero os voy a hacer como el primer escenario de 3 que vais a encontrar para que entendáis y sepáis cómo se hace. Le seguimos y nos vamos a encontrar en diferentes manifestaciones donde vamos a tener que buscar a otras personas a las que convencer de forma pacífica de, bueno, cambiar su opinión. Hablando con ellos, vamos a ir de alguna manera, ¿no?, desbloqueando la actividad, pero sobre todo lo que necesitamos es encontrar a gente que tenga bloques de construcción en la mano, como aquel de allí. Hay siempre que seleccionar una de las 3 opciones y cuando seleccionamos la correcta nos va a dar ese personaje el bloque que ahora vamos a tener que usar para reconstruir, ¿veis?, lo mismo que han hecho, o sea, es como replicar la figura. Construimos a tamaño por 2, veis que aunque parece que debería ser un bloque, son 2, ¿vale? Y la idea es replicar esa construcción que estamos viendo. No podemos volar, así que hay que irla haciendo pues de poquito en poco, ¿no? Esto es un pelín tedioso, pero simplemente que lo tengáis en cuenta y que además luego vais a tener que ir construyendo bastantes más cosas, claro, evidentemente. Pero es bastante divertido y yo creo que es quizá la lección más entretenida de todas las que hemos podido hacer. Voy a ir subiendo así para ir pudiendo construir esto. Y luego me tiro y lo rompo. Yo es como me he visto capaz de construir y replicar esto, porque luego además si usamos el pico, veis que se rompe bastante fácil los bloques y son casi ilimitados. Pero una vez que lo hemos completado, veis que ya está exactamente igual. Nos venimos a hablar con el personaje que está subido como en esta especie de estrado y le decimos que hemos terminado el edificio. Cuando le decimos que sí, sí es exactamente igual, nos dice que bien hecho y que volvamos a hablar con Desmond para seguir hasta otra zona también de conflicto en la que se están manifestando para realizar otra construcción similar. Tras hablar con los personajes vamos a tener más bloques de colores que configurar hasta que completemos los 3 escenarios que hablan de la compasión, el perdón y la paz, que son los principales valores con los que promulgaba Desmond en Sudáfrica. Después de hacer eso, completaríamos la 4ª lección
del museo y podríamos dar por concluido este mundo de los constructores de paz que Minecraft Education nos ha dejado para celebrar este día tan importante. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.